como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Escorpio, algo que tú no te esperas y que va a venir. ¿Será que mi persona especial volverá conmigo? ¿Será posible? Pero muy aparte de eso, hay algo que tú no te esperabas y que va a venir. Una sorpresa que no te la imaginas. Y quizás sea más pronto que tarde. Yo que te lo digo. Ahí te estoy dejando. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor y para otras cositas más, si se quiere. Vamos a sacar una carta de el tarot bendito para ti y vamos a ver qué nos quiere decir el tarot. Qué consejos, qué advertencia, qué mensaje para ti. Veo aquí muchísima alegría. Estoy viendo que pase lo que pase, mi querido y adorado Escorpio, sigue adelante. Te veo muy sonriente, muy viva la vida. No te preocupes. Tú preguntas muchas veces o preguntarás, ¿será que volverá conmigo? Pero mientras no se haga eso, sigue tu vida, sigue disfrutando. No dejes pasar prioridades, no dejes pasar oportunidades. A lo mejor dentro de todo puede haber una oportunidad para ti. Y dentro de todo, algo importante que te dice aquí el oráculo de las posibilidades. Recuerda tu dignidad antes de aceptar de nuevo, en caso tal de que esa persona volviera. No lo sabemos todavía, no me lo han dicho, no lo veo, pero quizás. Mira, mi querido Escorpio, déjame decirte que para el final del video vamos a sacar aquí, tú vas a hacerte una pregunta mental y esa pregunta tiene que ser respondida con un sí o con un no, o quizás sí o quizás no. Todo depende, serían 4 respuestas que podrían ser posibles. O te dicen completamente sí, o te dicen completamente no, o te dicen quizás sí, un 75% sí, un 75% no. ¿Ok? Siempre va a ser como un poco más de la mitad ese quizás. ¿Ok? Eso lo vamos a dejar para lo último cuando ya vayamos a finalizar el video. Ok, vive tu vida. Así te lo dice Escorpio, vive tu vida. No te amargues, no te quedes ahí guardado, sigue tu vida. Hay posibilidades quizás para ti que se puedan presentar y tú ni siquiera no las vayas a poder dejar escapar. Cuidadito pues. Recuerda tu dignidad antes de aceptar de nuevo. Ok, vamos a ver qué dice el tarot, el oráculo de Lenormand para el amor, el desamor y otras cositas más. Vamos a ver qué nos dicen. Mira, tienes aquí oportunidades económicas, quizás. Vienen para ti quizás una estabilidad. Hay algo que se puede estar arreglando. Viene un arreglo en tu economía. Quizás no será por ahorita, más adelante, pero eso que te dé muchísima paz y alegría, ¿sabes? Y que te dé entusiasmo para seguir adelante. Esto es como decir un aviso del universo o de tus guías de que viene algo mejor para ti. Que todos los días no son los mismos. Que siempre de la manera en que tú vayas poniendo fe en las cosas, en esa manera esto se va a ir agrandando. Cuando tú pides algo, no es que mañana lo vas a ver, a menos de que, bueno, hay sus excepciones, pues, depende también, tú necesitas practicar bastante esto, ¿sí? A mí me están llegando como muy rápido las respuestas, pero es porque yo tengo años en esto, practicando y pidiéndole a mi ser interno, hablando con mi ser interno, eh, mm, conectándome con él, siempre al lado mío. Nunca lo dejo por fuera, siempre está conmigo a donde yo quiera que vaya. Si yo me voy de viaje, yo pido y mentalmente que un puesto al lado mío sea el de mi ser interno. O sea, yo lo tomo en cuenta para todo. Y ese ser interno, al ver que yo lo tomo en cuenta para todo, que sabe y él está consciente de que yo sé que existe, entonces me ayuda. Así mismo es, poco a poco se van a ir conociendo y vas a ver. Empieza con poquito a poco hasta que tú te vas dando cuenta de que no tienes sino que pedir más nada. Vamos a ver pues, se ve que la economía va a empezar a florecer, honestamente. A lo mejor no ahorita, un poco más adelante, pero dice que Dios aprieta pero no ahorca.
Aquí veo una amiga o alguien que pueda estar ayudándote en muchísimas cosas, ¿sí? Aquí hay alguien muy importante para ti, ¿sabes, mi querido Escorpio? Que te puede estar ayudando en muchísimas cosas. Bien sea un hermano, una hermana, el papá, mamá, alguien de tu familia, un amigo muy cercano, un vecino, alguien que de verdad para ti es importante. Y siempre va a estar allí, no lo dudes. Veo aquí esa persona que aquí hay fidelidad completa. Es una persona en la que puedes confiar ciegamente. Sí que te lo digo. Y al final veo una gran esperanza para ti. En el campo que sea, vuelvo y repito, esto es en el campo que sea. Puede ser económico, puede ser familiar, puede ser de amistad, puede ser de trabajo, puede ser laboral, bueno, de trabajo, o puede ser de amor. Así que no te preocupes. Sigue adelante y sigue divirtiéndote, sigue tu vida, sigue con esas sonrisas tan bellas que la sonrisa dan siempre bastante cosas buenas y positivismo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos con la parte que nos corresponde y que a lo mejor es la que más te importa, la parte del amor. Mira, oye lo que dicen, dignidad, recuerda tu dignidad, respetar tu dignidad antes de aceptarle de nuevo, ¿sabes? Vamos a ver entonces qué es lo que dice esta persona, qué es lo que está hablando esta persona, cómo está esa energía de ese firifiri o de esa firifiri. Vamos a ver, del susodicho o de la susodicha. Vamos pues. Empezamos con la carta para esa persona, la energía. Aquí está clarito. Esta persona no está contigo. Aclama otra oportunidad. Te pide o te pedirá que regreses. Pase lo que pase, está diciendo, yo voy a volver. Veo que todavía le falta un poco controlar muchas cosas. Quizás esa persona es de aquellas que no sabe, como quien dice, no sabe controlar su tiempo, no sabe controlar las prioridades, no sabe quizás a lo mejor cómo es querer realmente, cómo demostrar sentimientos, probablemente. Así que recuerda tu dignidad antes de aceptarle de nuevo, porque eso es lo que te quieren decir acá. Aquí se ve que las prioridades no estaban a la orden del día para contigo y esa persona te las arrebata, te las quitó. Se puso él o ella y te quitaste tú. Pase lo que pase, esta persona dice que va a volver. Te pide que quiere regresar ahora. Pero ojo, siempre te digo, recuerda tu dignidad antes de aceptarle de nuevo. Veo aquí que definitivamente tú no sabes si le vas a aceptar. Mira, todo te ha salido oro. Qué bueno. Aquí hay muchísimas cosas importantes también con respecto a la parte económica. Veo que también te sigue persiguiendo el oro y también te sigue persiguiendo la materialización de las cosas. Así que sigue adelante como vas con esa energía que tienes ahorita, quizás porque estás ahorita en el momento de Escorpio, que es ahorita la época de Escorpio, será por eso. Pero mira, vienen muchísimas cosas buenas para ti, mi querido. Así que pronto te vas a dar cuenta, más tarde que temprano, muchas cosas que te estoy hablando. No sabes todo lo que hará para recuperarte, no lo sabes. Sabe que hizo mal y quiere rectificar. Eso es cierto, eso es verdad. Pero tú, bueno, te lo vuelven a decir y te lo voy a estar pegando por los cachetes cada vez que me acuerde. Recuerda que tu dignidad va antes que cualquier otra cosa. Tu dignidad antes de aceptarle de nuevo. Su mente no le deja muy tranquilo, ¿sabes? Mira aquí. Quiere olvidar y no ha podido hacerlo. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Sí, aquí hay una conversación pendiente, caballero, caballera. Aquí hay una conversación pendiente. Quiere aceptar todo lo que le digas. Lo reconoce. No se portó a la altura y lo sabe. No te esperabas tampoco ese regreso. No te lo esperabas. Pero ahí está. Quizás a lo mejor tú no quisiste esperar más y por eso se te ve esta carta de no esperar. O a lo mejor quieres esperar o no esperar lo mismo de siempre. Eso también. Oye, recuerda tu dignidad
antes de aceptarle de nuevo. Y te lo voy a repetir las veces que sea necesario. Vamos a seguir aquí. Sí, mira, es necesario aquí meditar. Te está pidiendo el tarot que definitivamente hay que meditar mucho sobre esto. Hay que pensar, hay que analizar. Si es verdad que sea lo que sea, necesitas volver otra vez a meditar y a pensar. Cierto que su mente no le deja tranquilo, quisiera esa persona olvidar y no puede, esa persona va a volver, definitivamente, pase lo que pase, y esa persona misma te lo dice, pase lo que pase, volveré. Te pide regresar, aclama otra oportunidad, pero tú recuerda tu dignidad antes de aceptarle de nuevo. Tú dirás, ya Carmen, ya lo entendí. No, a veces no se entiende. Ya sabes. Veo así que, en definitiva, a esta persona pelea bastante. Hay quizás muchas peleas consigo mismo, pero sí se ve que está cediendo o va a ceder. Así que aquí veo esperanzas, aquí veo nuevas luchas, aquí veo que definitivamente hay mucho que analizar, mucho que pensar. Veo tu economía que empieza a dispararse, a ponerse la cosa mejor. Te veo a ti como más tranquilo, más desahogada. Y bueno, vamos a ver ahora cuál será la pregunta que te hiciste y vamos a ver si es un sí o un no. Estas son 3 moneditas del I Ching, déjame decirte, de mi libro I Ching. Y estas 3 monedas pueden darte una respuesta así como de una buena vez. Piensa muy bien, analiza, mientras te doy un número primero. Analiza muy bien, piensa qué preguntica te quisieras hacer en la que yo te pueda contestar, o el I Ching te pueda contestar con un sí o con un no. O puede ser quizás sí o quizás no. Cuando sea quizás sí, es un 75% de sí. Pero siempre hay un riesgo, ¿no? Y si es quizás no, es que sería un 75% de no, cierto riesguito a que se pueda dispersar esta respuesta, ¿ok? Bueno, primero que nada, vamos pues con el número. Ese número lo puedes buscar también en Google, en el internet, donde tú quieras encontrarlo, a ver qué te dicen, qué significa para ti ese número. Y a ti te sale el número 72, 72, ¿ok? Vamos pues, lo coloco aquí al ladito y vamos ahora con la respuesta. Vamos a ver cuál será la respuesta. 1, 2, 3. La respuesta es 75% sí, ¿ok? Hay un 75% de que la respuesta sea sí. Que esta pregunta, la respuesta sea sí. 75%. Ahí nos estamos viendo, pues, mi querido y adorado Escorpio, con otra lectura en cualquier otro momento. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.